Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 23. Con esta sesión vamos a culminar el curso acerca de nuestra asignatura de los principios de derecho y los contratos civiles. El último tema que vamos a desarrollar va a ser acerca del registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es una institución de fe que contiene fe pública, la cual fue creada en la mayoría de los países de América y también en Europa. Tiene como objetivo principal esta institución de dar fe sobre aquellos actos jurídicos que se inscriben en él. De tal manera que al tener fe esta institución hay una certeza jurídica. Es decir, que existe un derecho con antelación prescrito en el cual nos va a hacer valer todo aquel acto jurídico que llevemos a cabo dentro de esta institución de derecho. Vamos a pasar a revisar nuestra primera diapositiva y cuál es el temario que vamos a desarrollar. El 13.1, el funcionamiento, 13.2, la utilidad y 13.3, la seguridad jurídica. Quiero comentar que la seguridad jurídica es una de las clasificaciones que se hace sobre las garantías individuales. Las garantías individuales se clasifican en garantías de libertad, de propiedad, de igualdad y de seguridad jurídica. Y justamente a través del registro se lleva a cabo esta garantía. No quiere decir que sea única y exclusivamente por esta institución. La seguridad jurídica se lleva a cabo a través de una serie de procedimientos que se tienen que llevar ante instituciones, ya sea judiciales u órganos judiciales o administrativas. También se encuentran contempladas dentro de nuestra Constitución y el actuar legal en sí de todo el aparato del Estado hace que efectivamente sea certera la seguridad jurídica para todos y todas las ciudadanas. Vamos con la primera diapositiva. ¿Y qué es el funcionamiento? Al estar buscando a algún autor que nos pudiera dar referencia sobre el funcionamiento y una definición concreta, encontré que existe en Internet diferentes páginas justamente de registro de algunos estados. Registro público, por ejemplo, del Estado de México, el del Estado de Morelos, el del Estado el Distrito Federal, el Estado de Jalisco, el cual señala a qué se debe o qué es lo que hace. Pero todos entran directamente a la ley o a la exposición de motivos que originó ese reglamento. Sin embargo, no hay quien diga en sí a ciencia cierta cuál es el funcionamiento y con palabras concretas y que podamos entender todo el mundo. Y bueno, señala aquí el funcionamiento del registro público de la propiedad debe corresponder a los requerimientos de la sociedad, para dar celeridad a las anotaciones y registros de los actos y procedimientos que ante él se presentan. Para ello es necesario mejorar su estructura orgánica, precisar las funciones de los diversos servidores públicos que la integran y establecer las bases que permitan el uso de instrumentos computacionales. Esta es una de las definiciones que más se acerca a lo que doctrinariamente pudiésemos mencionar como el funcionamiento del registro público. ¿Qué es esto? Bueno, este órgano creado por el Estado, como ya lo dijimos al inicio, surge para darle una certeza jurídica. Si nosotros adquirimos un bien inmueble, una casa, un departamento, una finca rústica, pues tenemos la manera de poder inscribir las escrituras en el registro público de la propiedad. ¿Para qué? Para que a partir de que sea su inserción dentro de esta institución, sea oponible a terceros. Es decir, que cualquier otra persona que quiera venir a demandar, reclamarme ese derecho o querer pensar que tiene un mejor derecho sobre el bien inmueble que yo, bueno, no tenga esta certeza de que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado en alguna de las sesiones, existe un principio fundamental de derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si primeramente se inscribe en el registro donde le va a dar la certeza jurídica de su existencia y de la celebración de ese acto jurídico, nosotros estamos entendiendo que esta persona propietaria del bien inmueble efectivamente registró. Y al haber registrado en este órgano, obviamente existe la certeza que sea propietario o que tenga algún derecho o una obligación real sobre algún acto jurídico que haya celebrado. También nosotros vimos a lo largo del curso en qué consisten los actos jurídicos y los negocios jurídicos, su clasificación, y a través del registro también se inscriben los actos y los hechos jurídicos.
También nosotros vimos acerca de la compra-venta, cuáles eran las características esenciales, los elementos de validez, los de nulidad, y cómo aquí vemos ya realizado este tipo de contratos que llevamos. Otro de los contratos que también nosotros vimos fue la asociación o la sociedad civil. Como recordamos en la sesión pasada, la sociedad y la asociación son muy similares, nada más que la diferencia esencial entre ambos es el lucro económico que se sigue uno y el otro. Aquí también se van a inscribir en este registro, se van a inscribir de qué manera fueron constituidas determinadas sociedades, con qué capital, quiénes las fundaron, cómo inscribieron también sus estatutos, cómo se llevó a cabo a las asambleas a las que acudían. Y bueno, tenemos diferentes fotografías que ilustran, por ejemplo, el de la derecha, el del estado de Jalisco, y de la izquierda, el del Distrito Federal. Son edificios que se han modernizado poco a poco. Puedo señalar que en el Distrito Federal, bueno, existe una oficina de la misma de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, donde se hace el pago correspondiente a los derechos por inscripción. Ahora es fácil señalar y poder ver cuánto es lo que tenemos que pagar por el registro de cada derecho. Es decir, podemos entrar a la página del Gobierno del Estado y hay un desplegado en donde aparecen cuál es el costo que se tiene que pagar por cada uno de los servicios que presta el registro, y asimismo también hay notas informativas. Ahora también existe la posibilidad de poder sacar algunas copias y que en algunos estados nos las manden a nuestro domicilio. Verdaderamente que esto sí está ayudando a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no son esos largos trámites que solían hacerse. ¿Cuántos meses, semanas? O necesitábamos un gestor porque no podíamos ir. Mucha gente pensaba que solamente a través de los abogados se podían hacer algunos de los trámites en el registro público de la propiedad. No es así. Es público porque todo el mundo puede entrar. Existen cartelones visibles en los cuales señalan cuáles son los procedimientos, y también en algunos otros cartelones donde señala que no se tiene que entrar a actos de corrupción ni dar dinero para poder obtener algún trámite. ¿Por qué? Porque todo es transparente. Se puede solicitar información sobre un bien inmueble para conocer cuál es el estado que éste se encuentra. Si nosotros tenemos la duda, por ejemplo, de saber si una asociación o una sociedad realmente existe y no estamos hablando de una sociedad fantasma, bueno, podemos acudir ante el registro y solicitar esta información para tener la certeza jurídica de poder realizar cualquier contrato con esta sociedad o asociación. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, y el reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal se refiere a inscribir todas aquellas propiedades, actos jurídicos, bienes, obligaciones que sean del Estado. En el capítulo 1, acerca de las disposiciones generales, señala su artículo 2. La función registral la ejerce el Registro Público de la Propiedad Federal, de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, que a su vez es de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Es decir, la base fundamental es la Secretaría de Contraloría y a su vez, de manera descendente, todas las instituciones que está manejando hasta llegar al registro público. Y continúa. El Registro Público de la Propiedad Federal está a cargo de un director del registro público y catastro de la propiedad federal, designado por el presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, quien será suplido en términos del artículo 34 del Reglamento Interior de la propia Secretaría. Entonces podemos ver que no solamente las personas físicas o las personas morales, ya sea sociales o alguna persona moral como una sociedad anónima o como una sociedad o asociación, únicamente pueden inscribir sus bienes o sus derechos, también el mismo Estado. Algunos estados de la República pueden inscribir los bienes que pudiesen tener. ¿Por qué? Porque forman parte de esa certeza jurídica que va a tener un Estado. ¿Y por qué entonces tendría que inscribirlas el Estado mexicano? ¿Qué acaso el Estado mexicano no es soberano y entonces él puede determinar qué parte de su territorio es de él y nadie se lo puede quitar? Bueno, debemos de recordar que estamos bajo un pacto federal. Esto es, existen varios estados de la República Mexicana, los cuales son autónomos y soberanos e independientes. Por lo tanto, es necesario que se inscriba
qué parte corresponde a su patrimonio. Un ejemplo vamos a señalar. Si un particular desea hacer quizás una carretera que corra en un estado porque se necesita, ¿a quién le vamos a pedir esa autorización? ¿Al estado o a la federación? Y una vez que exista, ¿formará parte del patrimonio de ese estado o de la federación? Recordemos que cada estado, al ser libre y soberano, obviamente puede determinar la forma de gobernarse siempre y cuando esté bajo la cobertura de ese pacto federal, de tal manera que los bienes que se encuentren en ese estado pertenecen a él, justamente. Y la explotación, ya veremos en su momento que existe para los particulares poder explotar durante 30 años y quizás una prórroga más, otros 30 años más, pero al fin y al cabo formará parte del patrimonio del Estado. Y al formar parte de ese patrimonio del Estado se tiene que inscribir. En la siguiente diapositiva señalamos el artículo 3. Es muy importante, vamos a ver, hay una diferencia de color en algunas de las frases, las cuales señalan títulos y documentos, provisiones, usos, y vamos a comenzar a leer. En el registro público de la propiedad federal se inscribirán los títulos y documentos. Nosotros ya vimos que es un título de crédito, de hecho fue de la sesión antepasada en la cual señalamos en qué consistían. Fue una de las actividades que desarrollamos. ¿Cuáles son esos títulos de crédito? ¿Cuáles son los títulos además que pueden existir y que se pueden inscribir en este registro? ¿Qué tipo de documentos serían los importantes? Bueno, puede ser quizás algún documento en la que haya una cesión de derechos, vamos a ver más adelante que puede existir una expropiación. Y señala este artículo en que se consigne cualquiera de los actos o contratos a que se refiere el capítulo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. De hecho, para esta actividad nosotros necesitaremos saber de qué se tratan este capítulo 7, qué nos habla, qué tipo de bienes, para que de esta manera se complemente esta información y sepamos con certeza de qué está hablando. Asimismo, deberán inscribirse las declaratorias de provisiones, usos, reservas o destinos sobre áreas o predios de propiedad federal. Hemos sabido que existen inmuebles que están destinados única y exclusivamente para aspectos ecológicos o de estudio. Otros que únicamente se usan para las telecomunicaciones, otros para los ductos de Pemex, otros más para el sistema de energía eléctrica y única y exclusivamente le corresponde a la federación. Y parecieran grandes campos extensos que no los usa nadie. Y se le hace fácil a las personas llegar y apoderarse de este bien y en su momento dejar pasar quizás 10 años de mala fe y poder tener la posesión sobre este bien y pensar que en su momento pueden adquirir la propiedad. Cuando son bienes con una reserva ecológica o ya están previamente establecidos como una propiedad federal para un organismo descentralizado, imposible. Simple y sencillamente no porque nos paremos o vivamos o nos quedemos o un grupo de nuestros familiares se quede en un bien inmueble que pertenece al Estado por más de 10 años, quiere decir que efectivamente podamos adquirir la propiedad. Si bien es cierto que existe legislación civil aplicable en la cual señala que se puede operar la prescripción positiva por el paso del tiempo al obtener este derecho, también es cierto que existe un registro. Y al existir un registro, si pertenece a la compañía de Luz y Fuerza, bueno, pertenece a la compañía de Luz y Fuerza. Hay otros organismos descentralizados que parece que forman parte del gobierno federal. Y existiría la confusión aquí que si la Universidad Nacional Autónoma de México, el territorio que está ocupando, pertenece realmente a la federación o es tan autónoma que solamente le pertenece a ella. Y por eso vamos a ver y a leer en la actividad este capítulo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, ¿a qué bienes se refiere? ¿Dónde vamos a encontrar esta ley? Bueno, esta ley la podemos encontrar fácilmente ahora en Internet, en cualquiera de los buscadores o en ordenjuridiconacional.gov.mx o cámara de diputados.gov.mx, senadores.gov.mx. Podemos accesar a diversas leyes de toda la República Mexicana. Entonces, señala este mismo numeral. Asimismo, deberán inscribirse las declaratorias de provisiones, usos, reservas o destinos sobre áreas o predios de propiedad federal establecidos en los programas de desarrollo urbano respectivos.
los decretos expropiatorios, los decretos o acuerdos de destino, las concesiones, los permisos y las autorizaciones que se relacionen con los bienes inmuebles de propiedad federal, los certificados de derechos de uso y los demás actos que por su naturaleza deben inscribirse. Quizás nosotros hemos ido a alguna playa y hemos visto que existen en algunas playas algunos restaurantes o palapas que venden comida. Y decimos, bueno, en esta palapa usted vive, está muy cercano al mar, ¿acaso no es propiedad federal? Sí, efectivamente es propiedad federal. Entonces, ¿cómo le hace para poder usted vivir aquí? Bueno, entonces yo tengo que ir al municipio y después al municipio existe una oficina, me dan informes y existe una oficina en donde se pueden hacer estos trámites para que se pueda inscribir un certificado de derechos de uso. ¿Por cuánto tiempo se da? Generalmente se da quizás por 4 años, 5 años, 10 años, dependiendo el lugar y dependiendo las condiciones. Pero sí, aún así, en la propiedad federal, única y exclusivamente se da un certificado para ese derecho de uso. Se hace un pago de derechos respectivos, es decir, un pago de impuestos, y se va a renovar consecutivamente, en el entendido que todas las construcciones que se queden ahí son propiedad de la federación. Entonces, de esa manera están funcionando. Porque pensaríamos que, bueno, a lo mejor esta serie de derechos se lo está pagando al Estado. Recordemos, en Acapulco, sobre la bahía existen varias palapas y estas palapas, algunos viven ahí o quizás sean nada más restaurantes. ¿A quién le pagan los derechos? Recordemos, las playas son de propiedad federal, artículo 27 de la Constitución. Entonces, les dan el certificado de uso y se hace el pago de derechos a la federación, no al Estado en donde se encuentren. En el estado de Monterrey señala que para el funcionamiento del registro público de la propiedad, esta es una página muy interesante porque si tienen oportunidad de poder accesar a ella, podrán ver que existe hasta la fotografía de la directora del registro y sus números telefónicos y las oficinas y los horarios de labores que tiene esta misma institución. Asimismo, si accesamos a la del Gobierno del Distrito Federal en la página www.df.gov.mx, nosotros podemos observar que dentro de la misma página existe un link. En este link podemos accesar al registro público de la propiedad del Distrito Federal y viene una serie de preguntas y respuestas sobre cuáles son los trámites más comunes que se hacen, cuáles son los costos que tiene cada uno de los servicios que otorga el registro, pero especialmente en cuanto a esta que estamos viendo en nuestra diapositiva, en el estado de Monterrey, señala muy bien cómo va a funcionar, lo que no hacen algunas otras páginas. Ejemplo, dice vigilar y promover el cumplimiento de la ley en toda la oficina de registro público. Es decir, en todas y cada una van a vigilar que se cumpla la ley, cosa que no se señala en algunos otros registros ni página en internet. Es importante porque aquí le está dando esa certeza jurídica, es decir, está atendiendo a la legalidad de su constitución y asimismo sobre el marco jurídico en el que se va a basar. Por ello es importante. Siguiente punto, modernizar las funciones del registro público de la propiedad. Ejerce mediante la correcta aplicación y distribución de los recursos materiales, humanos y administrativos a su alcance. Todos generalmente cuando entramos a cualquiera de las otras páginas de algunos otros registros de algún estado de la República Mexicana, señala mucho esta palabra modernizar, actualizar, utilizar los bienes. Y bueno, ¿por qué? Pues porque anteriormente se inscribían a mano. Y si nos tocaba en algún momento que tuviera una letra muy fea, pues imagínense ustedes si se iba a entender qué era lo que se estaba registrando en ese momento. Entonces, se va modernizando por las necesidades. Lo ideal es de que en un momento dado, a través de Internet, nosotros podamos, con el pago de derechos y un número de clave que nos puedan dar un número de NIP, podamos accesar directamente quizás a la copia de nuestras escrituras. Al primer testimonio una copia y si se encuentra inscrita o pedir la información necesaria a través de este medio. No hay necesidad ya que tenerse que trasladar. Lo que importa es ese servicio y esa facilidad para accesar los determinados puntos sobre los que va a versar la información que queremos. Otro punto es integrar estadísticas. En este particular, los registros de otros estados ni siquiera la toman en cuenta.
nunca señalan vamos a integrar una estadística. Esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a saber cuál es la economía o en qué sustenta un Estado sus propiedades? ¿De qué manera se da esa certeza? Si no, nosotros no hacemos una estadística para saber si efectivamente un bien o varios bienes inmuebles pertenecen ya sea a asociaciones, a sociedades, a personas físicas, a personas morales, ¿de qué manera se va a tener el control sobre la propiedad? Y si no se hicieran, también se estaría violando lo establecido en el artículo 27 que habla sobre la propiedad. De tal manera que al incluir el hacer estadísticas, pues es importante. No solamente el registro debería de hacer una estadística. De hecho, todas las instituciones gubernamentales federales y estatales tienen que entregar estadísticas. Si las mismas empresas, asociaciones o sociedades lo hacen, bueno, cuanto más una institución gubernamental. Rendir informes al Ejecutivo de la entidad. Esto es, efectivamente, el registro tiene que rendir un informe, a su vez, si es estatal, al jefe del Ejecutivo estatal, si es federal, al jefe del Ejecutivo federal, para que dé a conocer qué es lo que está sucediendo, cuántas inscripciones hubo, quizás en su momento si alguna controversia existió, si se interpuso algún recurso ante ellas, de qué manera se resolvió. Y bueno, esto es importante para saber el funcionamiento que va teniendo, porque pareciera como que el presidente de la República pues única y exclusivamente hace las funciones que están contenidas en su agenda y el registro pues se vigila solo, o a lo mejor el secretario de Gobernación es el que se hacía cargo o quizás alguien más. Pero aquí es muy claro en el Estado de Monterrey cuáles son de las funciones importantes que debe de realizar. Vigilar el cumplimiento por parte de los registradores de las leyes en la materia, es decir, que efectivamente se siga el registro, ya sea de derechos, ya sea de una asociación, de una sociedad, de una propiedad, o la inscripción de un acto jurídico, la inscripción de una sentencia provisional o un acuerdo provisional, o que se inscriba un oficio con una orden de una autoridad o órgano administrativo o judicial, que se inscriba de tal manera que haya ese cumplimiento conforme a derecho. Que no aparezca por ahí al señalar, bueno, este bien inmueble no se puede en un momento dado vender porque se encuentra hipotecado y no haya ninguna hipoteca. O existe una orden de un juez en la cual se traba el inmueble y no existe nada de eso. Entonces, el seguimiento y la transparencia es importante porque eso también forma parte de esa certeza jurídica que tiene que dar el mismo registro. Dependencia reguladora de los trámites realizados por los fedatarios públicos. Ese es un punto importante. Vimos que los fedatarios públicos, ¿quiénes son? Los notarios, los corredores públicos. Entonces, si tiene fe pública y efectivamente están dando fe sobre la celebración de un acto, vamos a señalar sobre un contrato de compraventa de un bien inmueble, obviamente tienen que seguir lo que establece la ley. Pero suponiendo sin conceder que alguno de los notarios no esté llevando a cabo muy bien su trabajo porque atiende a otro tipo de intereses, no sabemos, quizás porque no vigiló bien los documentos que tenían que entregar, quizás porque alguna de las cláusulas no fue bien redactada, o quizás porque se pasó por alto única y exclusivamente alguna de las etapas procesales. En estos casos, el registro público tiene la obligación de vigilar que efectivamente se haya llevado a cabo todos y cada uno de los pasos que la ley establece para este tipo de fedatarios. Y si en un momento dado no cumplen, pues rechazar, simple y sencillamente, y en su momento hasta pudiese imponer alguna sanción al fedatario público y hacer del conocimiento público que, bueno, cuáles son las fallas que están existiendo y de qué manera se pueden solucionar si es que en su momento existe la solución. Vamos a pasar al siguiente tema y es sobre la utilidad. ¿Para qué nos sirve el registro? Pareciera que hablar de que vamos a ir al registro público, pues sonaría como algo que tiene que hacer alguien más y no nosotros. Como que hay gestores que lo tienen que hacer o lo tiene que hacer quizás la persona encargada en la familia que hace algunos trámites y que convive más, y sonaría así como muy difícil, ¿no?
A lo mejor pensaríamos, pues lo único que se hace en el registro sería inscribir las escrituras de mi casa y ya, no tengo que hacer otra cosa más. ¿O acaso se hace algo más en el registro que inscribir algo? Bueno, aquí hay una serie de preguntas y respuestas de las cuales vamos a señalar a continuación. ¿En qué parte de la escritura pública o testimonio notarial puede consultar el dato que contiene el registro de su propiedad? Esa es una de las dudas. La respuesta: si se tiene la escritura a la mano, perdón, al final de esta se encuentra el sello de inscripción de registro público de la propiedad del comercio y se trata del Distrito Federal, el cual contiene los datos del antecedente registral que pueden ser: 1. Datos del libro, sección, serie, tomo, volumen, foja y partida. Si la inscripción corresponde a años antes de 1979. Y datos de folio si la inscripción fue posterior a 1979. Es decir, datos del libro, porque como habíamos señalado antes, toda la inscripción y todos los registros se llevaban a través de libros. Si se perdía el libro, un catastro, definitivo. Y no catastro, estoy hablando solamente para que se inscriba, sino que era garrafal que en un momento dado un libro se perdiera o se incendiara. ¿Por qué? Pues porque simplemente se estaba yendo el registro, la autenticidad sobre un bien. México atravesó por una etapa de crisis, no en el registro, pero sí sobre algunos expedientes jurídicos, cuando estos pues simplemente desaparecieron y se dirimió a algunas controversias que eran sumamente importantes y de las cuales quizás no llegaron y se inscribieron, y ya estaba ordenado por una autoridad judicial. Cuando México padeció el terremoto, pues lo que sucedió es de que los tribunales, los edificios donde se encontraban gran parte de los expedientes de muchos mexicanos y mexicanas se destruyeron por completo. Y las hojas se veían por ahí, por la calle, pedazos de tomos. Entonces se perdió gran parte de esa información jurídica y se empezó a recopilar. Y aquella gente que no tenía en un momento dado casa, ¿por qué? Pues porque se había perdido todos los documentos que podían acreditar con la pérdida de bienes inmuebles que hubo en su momento y de vidas humanas que hasta la fecha no son cuantificables. También se perdieron, pareciera que se perdió parte de esa certeza jurídica. Ahora, ¿cómo voy a acreditar que efectivamente yo vivía aquí si ya no existe? Es más, no se puede identificar de dónde a dónde terminaba este edificio y no había escrituras. O estábamos en ese trámite o estábamos en juicio. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, que optó el gobierno federal, junto con el gobierno del Distrito Federal, que en ese caso era el mismo, pues expropiar algunos bienes o darle utilidad de esos bienes de la federación a estas personas que decían: yo vivía en este lugar. Y construyeron una serie de viviendas con varios departamentos muy pequeños y ahí empezaron a vivir. Y empezó de nueva cuenta esta certeza jurídica de tener una propiedad. Hubo exceso de abusos, excesísimo. ¿Por qué? Porque entonces algunos funcionarios públicos, y sin citar nombres, pues vendieron este derecho, esta parte de resarcir el daño por un caso fortuito, lo vendieron a particulares. Entonces, si tú querías adquirir una parte de una propiedad que sabías que el gobierno federal junto con el Distrito Federal, pues lo estaban haciendo para beneficiarte y resarcir esa parte de la certeza jurídica que tiene que tener el registro, pues simple y sencillamente pagabas esa cuota y ya tenías un departamento a donde vivir. Les llamaron a partir de esa fecha los palomares. Y bueno, esta es una de las historias que viene relacionada con este punto. Más abajo señala: si cuenta con copia certificada de la escritura expedida por el Archivo General de Notarías, los datos registrales se localizan en una anotación que realiza el fedatario al margen izquierdo de la escritura. Entonces nosotros podemos ver de qué manera, a través de esta serie de respuestas, podemos encontrar los datos registrales de un bien inmueble.
Otra de las preguntas es acerca también de su utilidad. ¿Necesita obtener una copia simple o certificada del registro de su propiedad? O bien, obtener una certificación de los gravámenes que tiene un inmueble ubicado en el Distrito Federal. Y la respuesta es, el antecedente registral es un conjunto de datos que permite la localización de la inscripción de cada uno de los bienes inmuebles inscritos. Es decir, son los datos que nos van a permitir identificar un bien inmueble. Existen dos tipos de antecedentes. Uno, si la inscripción se realizó con fecha anterior a 1979, la inscripción se asentó en libros, lo que señalábamos, para lo cual los datos del antecedente registral consisten en sección, serie, tomo, volumen, foja y partida. Ejemplo, sección primera, serie A, tomo 89, volumen quinto, foja 150, partida 200. Todos estos datos para poder identificar en dónde se encontraba inscrita una escritura acerca de un bien inmueble. Todos estos datos, ¿por qué? Porque eran libros, y libros enormes, quizás libros que podían ocupar la mayor parte de lo que mide este escritorio. Libros en los cuales hay mesas especiales todavía en algunos estados de la República o repisas para poder solicitarlos. Y una vez que uno localiza el libro, uno llena una papeleta, llena la papeleta, solicita al personal, se forma y el personal va y hace la búsqueda. Generalmente tienen lockers muy, muy grandes, de lo ancho quizás de este escritorio. Y entonces se solicitan estos libros y se abren a la par. Y puede existir quizás más de 1 metro de distancia entre una persona que está viendo un libro y la otra. Son libros muy, muy pesados y hay libros que son tan viejos, son libros que están tan desgastados que solamente el personal de registro los puede abrir y usar y ellos hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar guantes, ya que son libros que se están deshaciendo y uno, al no tener el cuidado, al estar revisando, pues los puede destruir por completo. Entonces, sí es importante, si ustedes algún día asisten al registro, pues se van a dar cuenta que efectivamente son libros enormes y que hay algunos libros que ni siquiera se los pueden facilitar. Ahora bien, señala aquí, si la inscripción se realizó con fecha posterior al año de 1979, los datos del antecedente registral consisten en el número de folio real. Es decir, ya no todos esos datos que acabamos de señalar, sección, tomo, partida, foja, ya no, únicamente ese único dato nos va a identificar dónde se encuentra registrado. Fácil, más rápido, sí, efectivamente más rápido. Pero la mayoría de los bienes, pues, quizás fueron adquiridos antes de 1979. Quiere decir que no tiene mucho tiempo. Entonces, bueno, se está modernizando. De ahí que siempre se esté señalando en la mayoría de los registros públicos de los estados la modernización, la actualización, el uso de los sistemas computacionales. Porque lo máximo que se llegaba a ocupar tiempo atrás eran las microfichas, los microfilms, y ahí se hacía la búsqueda. Y era lo más moderno que se pudiese tener. Vaya, ahora sí se ha revolucionado. Otra de las preguntas es, ¿perdió sus escrituras y no conoce el registro de su propiedad? Sí, muchas veces dicen, perdí mis escrituras, ya me quitaron mi casa, ya se la van a llevar, cualquiera que llegue con mis escrituras va a decir, esta casa es mía. No, aquí tenemos la solución. El registro público de la propiedad le puede ayudar a la localización de su título de propiedad, el cual obra en original en el protocolo del notario. Muchos pensamos que ese primer testimonio, esas escrituras que nos dan, pues son únicas y si las perdemos, se acabó. Ya nadie va a saber que adquirimos y que ese bien inmueble se encuentra a nuestro nombre. Este es un error muy común. Por eso a veces los abuelos guardaban las escrituras a piedra y lodo o en una caja de seguridad y decían, no, estas no las puedo soltar con nada. ¿O cuántas veces nosotros hemos visto que hay gente que a lo mejor está pasando por una desgracia, quizás un terremoto o quizás un huracán, y toma todos sus papeles y entre ellos las escrituras esas no las puede soltar?
podrá soltar quizás sus actas de nacimiento, quizás algunos datos de identificación, su identificación misma, pero sus escrituras no. Pues no, las escrituras se encuentran en el protocolo del notario. Solamente nosotros tenemos una copia de ellas, una copia, un primer testimonio. Que se conservan estos en la notaría por un periodo de 5 años posteriores al cierre del protocolo. Y posteriormente es remitido al Archivo General de Notarías. Entonces, ¿cuánto tiempo mantiene un notario? Bueno, única y exclusivamente en el Archivo General de Notarías lo puede tener todo el tiempo. Pero en el protocolo del notario, 5 años. Si yo las pierdo en esos 5 años, puedo acudir ante mi notario y solicitarle. Para su guarda y custodia, señala ahí, efectivamente, las va a resguardar, las va a cuidar. No crean que, bueno, es que era una propiedad de mi abuelo, entonces todavía lo tendrán ahí, a lo mejor ya hasta la rompieron, ya se acabó el papel. No, existe esa inscripción y subsiste. El antecedente registral es un conjunto de datos que permiten la localización de la inscripción. ¿Por qué hacemos y se hace mucho énfasis en este? Porque nosotros pensamos que no existe manera de poderlos localizar. Esto se llama antecedente registral. Queremos localizar un bien inmueble, antecedente registral. Queremos saber cuándo fue inscrita una sociedad, bueno, qué antecedente registral existe sobre un bien inmueble, sobre una finca, un departamento, sobre un ejido. Porque existen grandes propiedades que a lo mejor colindan con un ejido y unas nada más pertenecen al gobierno del estado o al gobierno federal, entonces hay libres de propiedad. Más adelante vamos a ver una duda acerca de esto. ¿Y en qué existe sobre cada uno de los bienes? Existen 2 tipos de antecedentes registrales y nosotros ya vimos en una diapositiva anterior a esta, pues cuáles son los tipos de antecedentes que hay, los que son posteriores a 1979 o anteriores a 1979 para el Distrito Federal. Otra de las preguntas, ¿quieres saber quién es el propietario de un inmueble? O bien, ¿quieres saber si una persona física o moral tiene propiedades en el Distrito Federal? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, pues me dejaron estas escrituras, quizás para un préstamo? Recordemos que también existe la prenda. Entonces, bueno, tengo en prenda o en garantía me están dejando, pues, las escrituras del bien inmueble. ¿Realmente serán buenas escrituras? ¿No será una falsificación? ¿Este señor o esta señora tendrá estos bienes? Porque pudo haber sido que en su momento hay defraudadores los cuales llegan y solicitan un préstamo y exhiban unas escrituras. Sí, pero ya después celebraron, se quedaron con un juego. Entonces, si tenemos esa duda, pues más vale acudir al registro y poder hacer este trámite que es, al igual que el Distrito Federal, en todos los estados de la República Mexicana. Búsqueda de antecedentes registrales por índices de libros o utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo el primer folio o imagen digitalizada. Esto ya es un avance. Recordemos de los antiguos libros de los cuales teníamos que voltear una hoja y teníamos que voltear otra hoja y ahora, bueno, ya existen imágenes digitalizadas. Esta búsqueda se realiza en los libros de índices de calles, colonia, lote y manzana para inscripciones realizadas con fecha anterior al año de 1979. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es un bien inmueble que se encuentra, nada más tengo la dirección, no me dejó las escrituras porque yo le dije, no, ¿cómo cree? No me deja absolutamente nada, yo confío en su palabra. Entonces no se las pedí, pero tengo la dirección. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, entonces voy a pedir el mapa quizás de la colonia. Una vez que tengamos el mapa de la colonia o del barrio o del ayuntamiento, bueno, entonces vemos en qué sección se encuentra. Y así sucesivamente podemos decir, bueno, el mapa de esa colonia constituyen y a lo mejor sacan 4 o 5 mapas. Y de ellos, ¿qué sección? No, pues la primera sección, la segunda sección, o la que está pegada al río, o la que está pegada a la barranca, o la que está pegada a algo que la puede identificar. Bueno, entonces ya sacan un plano amplificado sobre esa zona. Y ahí menciona, ok, el lote 1 y en inscripción en la parte de abajo, el lote 1 le pertenece a doña Carmelita, viuda de Rodríguez. Muy bien, y el otro, no, el otro le pertenece al gobierno federal y está ocupado por una iglesia.
Y así sucesivamente en la parte de abajo podemos nosotros vigilar que efectivamente a nombre de quién se encuentra cada uno de los lotes y la numeración correcta. Porque cuántas veces decimos, es el 23 interior 4 o 23A interior 4. Existen bienes inmuebles de los cuales la gente dijo, este es 22, y este es 22, y este es 22. Sí, porque quizás eran demasiado grandes los inmuebles que los tuvieron que fraccionar. Y son 22A, 22B, 22C. Y nosotros pensaríamos que lo lógico es de que si sigue el 22, seguiría el 22A. Pero puede ser que no, porque se vendieron por fracciones. Y a lo mejor la persona que compró quiso una fracción que está más pegada al 23, o que simple y sencillamente se había acabado la numeración y después fraccionaron y pidieron la parte del medio. Entonces sí puede estar en un momento dado A, C, B, E, no necesariamente en orden. Y ahí tenemos que ver cuál es la nomenclatura correcta a través de estos mapas. Entonces, dice así mismo, continúa esta respuesta, asimismo se realiza en los sistemas informáticos con que cuenta esta institución para inscripciones con fecha posterior a 1979. En su solicitud deberá proporcionar la ubicación del inmueble señalando calle y número, preferentemente lote y manzana, claro, porque una cosa es la numeración. Hay calles en las cuales nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que aquí está el 325 y enfrente está el 700? No puede ser. Sí puede ser. ¿Por qué? Porque la nomenclatura, simple y sencillamente, al ir cambiando, al ir pasando los años, pues van cambiando las nomenclaturas. Hay calles que no cambian jamás. O les cambian el nombre y bueno, es tan fácil volver otra vez a hacer una nueva nomenclatura porque, como ya mencionamos, si existen terrenos demasiado grandes y se dividieron en su momento, bueno, y ahora son dos propiedades y no solo una, se va moldeando y se va modificando la nomenclatura sobre una misma calle al paso del tiempo. Y preferentemente lote y manzana registral o únicamente el nombre de la persona o razón social, aclarando solo inmuebles. Porque como ya dijimos, en el mapa en la parte de abajo viene el nombre correcto de la persona que tiene en propiedad y se encuentra registrada a su nombre, ya sea una persona física o moral, ese bien inmueble del cual estamos investigando. Otra de las preguntas, ¿quieres saber si una sociedad o asociación, una persona moral, está inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal? Mediante el trámite denominado búsqueda de antecedentes, así se llama el trámite, búsqueda de antecedentes, registrales por índices de libros o utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo el primer folio o imagen digitalizada. El registro público proporcionará el antecedente registral en el cual se encuentra inscrita la persona moral, siempre que ésta tenga su domicilio social en el Distrito Federal. Esto es una de las respuestas únicamente para el registro público de la propiedad del Distrito Federal. De tal manera que hasta ahorita nosotros hemos visto una serie de trámites que se pueden hacer en el registro público. No únicamente la escrituración de nuestra casa se encuentra ahí. Nosotros nos hemos dado cuenta que también se inscriben, ¿cuáles? Las asociaciones, las sociedades y también aquellos actos jurídicos se pueden inscribir. Claro, y por supuesto que sí. Un ejemplo de ellos, si en un momento dado existe una litis, un pleito sobre una compraventa, un cumplimiento de contrato de compraventa de un bien inmueble, y yo temo que se lleve a cabo la venta de este bien, entonces, ¿qué hago? Oiga, tengo temor que este señor a lo largo del juicio vaya a vender la casa. Él me la vendió a mí, aquí está mi contrato, está firmado. Ahora argumenta que no es así. ¿Por qué? Porque le conviene, porque está mal asesorado o porque me está defraudando. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Solicítele al juez que gire un oficio al registro. ¿Y para qué? Bueno, al registro público de la propiedad para que inscriba provisionalmente este juicio y que trabe en su momento la posible compraventa que llegase a hacer esta persona que no quiere darle el otorgamiento y firma de escrituras o no quiere reconocer la compraventa. ¿Cómo? ¿Sí se puede? Claro que se puede. Entonces, si nosotros tenemos la duda, inscribamos inmediatamente. ¿Quién lo puede hacer? Las partes que están en el juicio.
Si se está peleando quizás una sociedad o una asociación en la cual existe un capital y en ese momento tenemos la duda de que quizás uno de los socios pueda vender sus acciones, trabamos la venta. ¿Por qué? Porque le solicitamos al director del registro, primero a la autoridad judicial y posteriormente al director del registro, que inscriba esta orden por parte del juez y evite en su momento que se pueda llevar a cabo algún trámite jurídico sobre las acciones o sobre los bienes de la propia sociedad o asociación. De esta manera también se incrementa la certeza jurídica. Es importante que los ciudadanos tengan conocimiento pleno de cuáles son los derechos que pueden ejercer y para qué les sirve esta institución del registro público de la propiedad. Porque sería muy fácil pensar que, bueno, pues solamente aquellos que tienen propiedades son los únicos que van a ese lugar. No, nosotros ya hemos visto que existen otros diversos trámites. Ya también se nos quitó la duda de que si perdemos las escrituras, ¿qué hacemos? Ya no tenemos manera de poder acreditarla. No. Ya vimos que dónde se encuentran estas escrituras y cómo podemos solicitarlas. En algunas páginas de internet aparecen también los costos que tiene cada uno de los servicios y el tiempo aproximado que se puede llegar a tardar. Vamos al siguiente tema y es el último, 13.3, acerca de la seguridad jurídica. El registro como institución garante de la fe pública al servicio de la sociedad, creada con el propósito de brindar seguridad jurídica y publicidad a las transacciones inmobiliarias, mercantiles, civiles y financieras, no solamente a la propiedad privada. Vimos aquí que transacciones también, o aquellos actos financieros. Y cuando habla sobre la publicidad, quiere decir que exista la transparencia y la credibilidad de la ciudadanía sobre esta institución. Pero la principal de ese conjunto de garantías individuales que señala nuestra Constitución es la certeza jurídica, la seguridad jurídica que le brinda este organismo a cada uno de los ciudadanos. Porque si no existiera esta certeza, ¿dónde pudiésemos garantizar nuestra propiedad? ¿Dónde quedaría? ¿Quién nos diría que efectivamente la propiedad es nuestra y que podemos gozar y a su vez poder dejarla como herencia o venderla o que forma parte de nuestro patrimonio familiar? Si no tuviésemos la certeza de que este órgano del Estado está bien constituido y actúa transparentemente y con apego a la ley, pero además tiene este compromiso de modernizarse día a día para brindar un mejor servicio, entonces la propiedad pues no importaría, la propiedad la pudiésemos perder en cualquier momento. Y con ella devienen una serie, en verdad, de actos jurídicos que se señalan y que pueden traer como consecuencia que se pierda ese derecho. Es muy importante el patrimonio en la familia, es importante el patrimonio que tenga una sociedad, de tal manera que es a través de esta institución en la cual podemos tener efectivamente veracidad y creer que se están haciendo las cosas bien y conforme a derecho. De todas las instituciones quizás del gobierno, las que podamos pensar, ya sean públicas, ya sean privadas, ya sean políticas, ya sean sociales, en las cuales se intervengan con el Estado, la que más certeza tiene sobre los actos jurídicos a realizarse es el registro público de la propiedad y del comercio. Señala también nuestra diapositiva, los asientos registrales son condiciones básicas para conocer y proteger los intereses jurídicos. Es decir, esta forma de identificar cada una de nuestras escrituras, de poder identificar nuestras propiedades, nuestros derechos, son básicas para proteger el interés jurídico y económico de toda una población y generan confianza. Si no se pudiese garantizar de esta manera ese interés de toda la población, tampoco pudiese garantizarse el interés de la nación mexicana y de los bienes que constituye cada uno de los estados, ni tampoco los bienes de la federación,
porque si no se empieza por esa estructura federal y después a la estatal, imposible poderse garantizar esta propiedad o este derecho que se tiene sobre un bien inmueble o sobre una obligación en los ciudadanos. Si en las altas esferas, que es la federal, no se pudiese garantizar, cuando menos pudiésemos esperar algo sobre los ciudadanos. De ahí que sí se genera confianza. En esta imagen se señala a un varón exhibiendo lo que se llama una escritura. Sí, es importante, pero si las perdemos ya sabemos ahora dónde podemos o de qué manera podemos recuperarlas. ¿Qué trámites van a dar esa certeza jurídica? Existen certificados. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. Grabado con hipoteca o está grabado quizás en prenda o existe un gravamen sobre un bien inmueble. ¿Está libre? Ok, podemos comprarlo. Certificado de inscripción de los asientos registrales, ya vimos que es la manera de poder identificar dónde se encuentra inscrito un bien inmueble. Certificados de no adquisición. Certificados de adquisición, enajenación de bienes inmuebles, es decir, en los cuales no haya propiedad. No hay propiedad, ¿cómo? Sí. Cuando no existe un propietario, ¿quién es el propietario? Puede ser el Estado o la Federación. Y sí hay bienes, sí hay, algunos estados de la República tienen bienes que definitivamente no existe propietario alguno o nunca se ha establecido una propiedad. Cuando vamos por las carreteras y si viajamos por el desierto, ¿quién es propietario quizás de este kilómetro a este kilómetro? O cuando vamos sobre la montaña, ¿quién es propietario de esta parte que es un voladero o es un llano? ¿Quién será? Bueno, obviamente existe la certificación de adquisición o enajenación de bienes cuando no hay propiedad. También se puede hacer una consulta y expedición de folios. ¿Qué tipo de folios? El folio real, el folio mercantil, el real de personas morales o el real de bienes muebles. Aquí aparece en esta diapositiva una imagen de este formato de solicitud de entrada y trámite. Esto es nuevo relativamente. ¿Por qué? Porque ahora se tiene que llenar este formatito que es del gobierno del Distrito Federal, el cual señala ahora cuáles son los costos y cuáles son los trámites que se van a seguir y está validado de qué fecha a qué fecha. Ustedes cuando vean su diapositiva, bueno, podrán ver algunos de los detalles que estoy mencionando en este momento. Y también existe la expedición de copias certificadas de los asientos registrales del libro o folio, lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. La inscripción de actos y hechos jurídicos. Un acto jurídico es el hecho, como mencionamos hace un momento, de que un juez ordene que se inscriba y se trabe ese bien. La rectificación de los asientos registrales del libro o folio. Quizás se equivocaron por un número o parece ese 7, parece 9, no se ve muy bien. Bueno, entonces rectificamos y efectivamente. ¿Por qué? Porque por un número pues pasaba que no era nuestra propiedad, era de alguien más y había una confusión ahí. También conoce sobre los recursos de inconformidad. Esto es un recurso que se interpone ante este mismo registro, el cual, si existe una resolución, nos vamos a inconformar, como su nombre bien lo establece, y se emitirá una resolución al respecto. La reposición de antecedentes registrales del libro o folio. Lo perdí y ahora me lo van a reponer. Nosotros tenemos aquí un ejemplo sobre las medidas de seguridad que se toman. En la mayoría de los estados de la República Mexicana no solamente tiene que venir rubricado, sino también sellado y a su vez un holograma que es tornasol y obviamente aparecen ahí una serie de sellos que le van a dar certeza y el papel en el que está elaborado un papel seguridad en el cual a su vez se incrementa la seguridad jurídica que se le tiene que brindar a todos los ciudadanos propietarios de bienes inmuebles o en su momento de alguna obligación. Hemos visto hasta este momento pues los principios fundamentales del derecho. Conocimos desde las bases qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico,
cómo se relacionan estos, algunos tópicos que era importante para poder llegar hasta este último tema. Y todos se han venido relacionando entre sí. Es importante tomar en cuenta que hemos llegado al final del curso y que se va a presentar un examen final para el cual nosotros tenemos que haber pasado en todas las actividades que realizamos de aprendizaje a lo largo de este curso. Hemos aprendido que el derecho no solamente es un conjunto de normas que regulan la vida del hombre en la sociedad y es única y exclusivamente sabedores los abogados. Hemos aprendido aspectos prácticos que podemos llevar a cabo sin que seamos licenciados en Derecho. También hemos visto la utilidad práctica de estos conceptos jurídicos que parece que estaban ahí estacionados en las leyes, los cuales no nos llevaban absolutamente para nada, o palabras rimbombantes o palabras muy jurídicas que no nos daban un significado real ni práctico en nuestra vida profesional, y cómo a lo largo de este curso hemos podido comprender que sí tienen utilidad, que son prácticas y que únicamente, pues como en todas las especialidades, se tiene un lenguaje único y exclusivamente para una determinada materia. Hemos aprendido que las instituciones de gobierno, al igual que la división de los poderes, efectivamente se lleva a cabo. Hemos visto también que los poderes, tanto el federal, el estatal, el municipal, y cómo están funcionando los ayuntamientos a su vez en los municipios, y el municipio es la base de todo el Estado. Hemos visto cómo el hombre, por la necesidad que ha tenido al tener que evolucionar en su misma sociedad, ha moldeado el derecho, pero no solamente el derecho, sino también sus necesidades, y estas necesidades son atendidas por el derecho, plasmándolas en la ley para regularlas correctamente. Conocimos la historia de nuestra Constitución, vimos cuáles fueron las leyes que originaron y cuáles fueron los movimientos sociales que dieron origen a lo que ahora conocemos y estas reformas que ha habido. Estamos conscientes más de estos principios de derecho. Hemos aprendido y hemos aprendido juntos. Y yo sé perfectamente bien que tú has aprendido muchísimo más y que te va a ser de gran utilidad. Prepárate para tu examen final. Es importante que repases todos los apuntes que me imagino que tomaste a lo largo del curso. Todos esos tips, todos esos ejemplos que te van a servir para que contestes de manera satisfactoria y bueno, sigas cursando las siguientes asignaturas y sigas creciendo como un mercadólogo para ser de excelencia. No me resta más que darte las gracias por tu atención a este temario, a esta clase, a esta sesión, y poderte invitar para que continúes con tus estudios en este Colegio de Empresarios, donde trabajamos con excelencia, pero nos importa que tú seas excelente para que impactes este país como lo sigues haciendo ahora mediante este medio. A nombre del Colegio de Empresarios, te doy las gracias por tu participación y espero verte muy pronto. Hasta luego.